vendí todo por él, y lo encontré en la cama con otra. Conocí a Mauricio cuando yo tenía 15 años y él 17. En ese momento, todo parecía sencillo. Éramos jóvenes, llevábamos la vida sin tantas preguntas, y yo sentía que había encontrado a alguien que de verdad estaba conmigo. Con el tiempo, la relación se volvió seria sin que nos diéramos cuenta. Simplemente seguimos juntos. Ahora tenemos 32 y 34 años, y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que crecimos prácticamente uno al lado del otro. Mauricio siempre fue atento conmigo, al menos en lo básico. Nunca me faltaba el respeto directamente, no me trataba mal como tal, pero había algo que nunca me terminó de gustar. Desde el inicio, tenía una forma muy marcada de hablar de mi familia. Especialmente de mi prima, Yurani. Cada vez que salía el tema, él se refería a ella con desprecio. Decía que era una mujer que se metía con muchos hombres, que no tenía valores, que era asquerosa. Lo repetía tanto que llegó un punto en el que ya ni discutía con él por eso. Solo lo escuchaba. En ese momento, yo no le daba tanta importancia. Pensaba que era su forma de ver las cosas, su carácter, su manera de juzgar. No imaginaba que ese tipo de comentarios iban a pesar más adelante, ni que iban a decir mucho más de él que de cualquier otra persona. Nuestra relación siguió avanzando con los años. Construimos una vida juntos, tuvimos a nuestros hijos, y aunque no todo era perfecto, yo creía que estábamos bien. Que lo nuestro era sólido. Que después de tanto tiempo, ya nada podía romperlo tan fácil. No sabía que lo peor todavía no había empezado. Hace 7 años, Mauricio tomó la decisión de irse del país. Lo hablamos como si fuera un sacrificio necesario, algo temporal para mejorar nuestra situación. Yo le creí. Siempre le creí. Vendí muchas de mis cosas para ayudarlo a pagar el pasaje y para que tuviera algo de dinero al llegar. No me sobraba nada, pero igual lo hice. Sentía que era una inversión en nosotros, en nuestra familia. Antes de irse, me prometió que en 3 meses me mandaría a buscar. Lo dijo con seguridad, como si ya estuviera resuelto. Yo me quedé con esa idea y me aferré a ella. Pero pasaron los 3 meses, y no pasó nada. Después fueron 4, 5, 6. Y lo único que empezó a cambiar fue él. Ya no era el mismo al hablarme. Se volvió distante, cortante. Cada vez que yo lo llamaba, parecía molesto. Me decía que no lo llamara tanto, que estaba cansado, que estaba estresado, que esperara a que él me llamara. Esa llamada nunca llegó. Yo trataba de entenderlo, de justificarlo. Pensaba que tal vez la situación allá era difícil, que estaba bajo presión, que necesitaba tiempo. Pero en el fondo, algo ya no cuadraba. Con el tiempo, empecé a escuchar comentarios. Gente que decía que él estaba con otra persona. Al principio no quise creerlo, pero era imposible ignorarlo del todo. Cuando lo enfrenté, lo negó sin dudar. Me dijo que eran chismes, que la gente hablaba por hablar, que no le hiciera caso a nadie. Y yo, le creí otra vez. Así pasaron 9 meses. 9 meses en los que yo estaba sola, esperando algo que no llegaba, tratando de sostener una relación que ya no se sentía igual. En ese tiempo cometí errores. Conocí personas, me involucré con alguien más. No voy a justificarlo, pero tampoco voy a mentir, me sentía abandonada. Aún así, eso no llenaba el vacío. Al final, dejé de esperar. Con ayuda de familiares, conseguí el dinero para mi pasaje y el de mis hijos. No le dije nada a Mauricio. No le avisé. Simplemente tomé la decisión de irme a donde él estaba. Quería respuestas. Quería ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Y no tenía idea de lo que me iba a encontrar. Después de un viaje largo, pesado, de esos que se sienten eternos cuando llevas niños contigo y la cabeza llena de pensamientos, llegué por fin al lugar donde estaba Mauricio. Lo primero que hice fue llamarlo para que me recogiera en el terminal. No tenía sentido llegar hasta allá y no avisarle en ese momento. Pero él ya sabía. Un familiar le había contado que yo venía en camino. Cuando me contestó, no sonaba sorprendido. Sonaba frío. Le dije dónde estaba, esperando que al menos fingiera interés, que preguntara cómo estaba, cómo estaban los niños. Lo único que me dijo fue que no me iba a recibir. Así, sin más. Después añadió que, si quería, le entregara a los niños, y que yo me fuera. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de entender si había escuchado bien. Venía de 8 días de viaje, con mis hijos, sin dormir bien, sin estabilidad, ¿y eso era lo que me decía? Obviamente no iba a dejarle a mis hijos. No después de todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Esa noche, un familiar me recibió por compromiso. Solo por esa noche. Al día siguiente tenía que buscar dónde quedarme. Me fui a casa de otro familiar, pero ya no era lo mismo. Yo no había venido a depender de nadie. Había venido por él. Así que empecé a averiguar dónde estaba viviendo Mauricio. Cuando por fin conseguí la dirección, no lo pensé demasiado.
Fui directamente. Toqué la puerta. Él abrió. No le di tiempo a reaccionar. Pasé de largo y entré directo al cuarto. Y ahí estaba. Una mujer acostada en la cama, con una camisa que yo le había regalado a Mauricio. Como si nada. Como si ese lugar fuera suyo desde siempre. Miré alrededor y fue peor. Las paredes llenas de fotos gigantes de ellos dos besándose, abrazados, sonriendo. Peluches por todos lados, como si fuera una relación perfecta, montada para exhibirse. En ese momento no pensé. No me di nada. Sentí como todo lo que había aguantado me subía de golpe. Empecé a romper lo que tenía cerca. Lo que fuera. No distinguía qué era de quién. Solo quería sacar todo lo que llevaba dentro. A Mauricio lo agarré a golpes. No fue algo calculado, fue impulso puro. Él trataba de sostenerme, pero yo no paraba. La mujer salió corriendo del cuarto. Luego apareció el papá de ella, saliendo de otra habitación, llevándosela para protegerla, como si yo fuera a hacerle algo. Pero la verdad es que no. Ella no tenía la culpa de lo que yo estaba viviendo. Todo eso era con él. Al final, nos quedamos solos en el cuarto. Mauricio me agarró de las manos, tratando de calmarme. Me decía que me amaba, que me fuera, que él iba a dejar a esa mujer. Lo decía mirándome como si eso fuera suficiente. Como si yo todavía fuera a creerle. Después de decirme que me amaba y que la iba a dejar, Mauricio hizo algo que terminó de romper lo poco que quedaba. Me agarró y me sacó casi a empujones del cuarto hasta la sala. Ahí estaba ella. Y delante de ella, sin dudar, cambió completamente. Dijo que la amaba a ella. Que en los 15 años que había estado conmigo nunca me conoció de verdad, y que a ella sí, en solo 4 meses. Fue como si todo lo anterior no hubiera pasado. Como si lo que me dijo en el cuarto no valiera nada. En ese momento no lloré. No grité. Solo lo miré y entendí que no tenía sentido seguir discutiendo. Le dije que estaba bien, que se quedara con ella. Pero que todo lo que tenía ahí, lo que habíamos construido juntos, la nevera, la cocina, me lo entregara. Que lo quería al día siguiente en la habitación que iba a alquilar. No discutió eso. Al otro día, a las 5 de la mañana, llegó en un carro con todas las cosas. Me consiguió una habitación y dejó todo ahí. Lo hizo a escondidas. Cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho, lo echó. Y ahí empezó otra parte del problema. Yo no quería recibirlo. Después de todo lo que había pasado, no tenía sentido. Pero él no vino solo con disculpas. Vino con una historia. Les decía a mis hijos que estaba durmiendo en una plaza, que tenía frío, que no tenía dónde quedarse. Ellos me miraban, me pedían que lo dejara entrar. Y yo, cedí. Lo dejé quedarse otra vez. Volvimos a estar juntos, pero ya no era lo mismo. De hecho, era peor. Porque mientras vivía con nosotros, seguía viéndose con ella. Se iba a hoteles. Cuando tenía días libres, salía con ella a comer. Y nosotros nos quedábamos encerrados en ese cuarto, como si no existiéramos. Ahí fue cuando empecé a perderme. Salía a la calle sin rumbo, como si no supiera a dónde ir. Caminaba buscándolo en hoteles, en cualquier lugar donde pensara que podía estar. Lloraba, no comía, no dormía bien. Hubo noches en las que ni siquiera era consciente de lo que hacía. Caminaba como si estuviera desorientada. Más de una vez hombres intentaron acercarse de una forma que no era normal. Una vez casi me atropellan. No estaba bien. Y nadie a mi alrededor parecía verlo del todo, excepto una señora. No sé ni cómo se llamaba, pero cada vez que me veía así, me detenía, me agarraba del brazo y me decía lo mismo, ánimo. Era algo simple, pero en ese momento, era lo único que me hacía sentir un poco presente. Pasaron los meses así. Hasta que, como si nada, Mauricio volvió otra vez arrepentido. Y otra vez, lo perdoné. Cuando Mauricio volvió diciendo que estaba arrepentido, yo quise creer que esta vez era diferente. No porque hubiera señales reales, sino porque ya estaba agotada. Pero no cambió nada. Seguía haciendo lo mismo. Mentiras, salidas, ausencias. Yo ya no reaccionaba igual hacia afuera, pero por dentro me sentía cada vez más vacía. Era como estar ahí sin estar. Hasta que un día lo encontré con ella otra vez. No pensé. Me fui encima. Fue automático. Esta vez, él no intentó detenerme como antes. Me dio un golpe en el estómago que me dejó sin aire y caí al suelo. No fue un empujón. No fue un accidente. Fue directo. Ese momento marcó algo. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que todo terminara ahí. Tiempo después, le encontré mensajes con ella en el teléfono. Cuando intenté revisarlo, no me lo quiso dar. La discusión escaló tanto que sentí que podía terminar muy mal. Ahí entendí que ya no había límites.
Decidí alejarme un poco de todo eso. Empecé a trabajar, a ocupar mi mente. En ese proceso conocí a un muchacho con el que empecé a hablar. Y volví a hacer lo mismo. Fui infiel otra vez. No era algo que me gustara, ni algo que yo quisiera hacer. Desde pequeña siempre dije que nunca iba a hacer eso. Pero en ese punto ya no entendía ni mis propias decisiones. Cuando Mauricio se enteró, volvió a reaccionar con violencia. Otro golpe. Y aún así, lo perdoné. Seguimos, pero lo que había entre nosotros ya no era una relación. Eran dudas constantes, tristeza, rabia contenida. Después conocí a alguien más. Y repetí el mismo patrón. No sé en qué momento me convertí en alguien que hacía eso, pero pasó. Y cada vez que pasaba, él tenía más razones para humillarme, para decirme cosas que se quedaban en la cabeza. Nos separamos por 4 meses. Él se fue a otro estado. En ese tiempo hubo silencio. Hasta que volvió a llamarme. Me dijo que allá había mejores oportunidades, que los niños podían estudiar mejor, que él iba a cambiar, que esta vez sí iba a hacer las cosas bien. Y yo, otra vez le creí. Me fui con él. Para encontrar exactamente lo mismo. Ya estaba con alguien más. Y cuando le escribí a esa mujer, la reacción fue la misma de siempre. Otro golpe. Esa vez terminé en emergencias. Ahí ya no quedaba nada que justificar. Pero aún así, la historia no había terminado. Después de todo eso, las cosas no mejoraron. Al contrario. Mauricio se enteró de las infidelidades que yo había tenido cuando él me dejó en el país, y desde entonces no ha dejado de usarlo en mi contra. Me lo repite cada vez que puede, como si eso justificara todo lo demás. Me dice que no soy una buena mujer, que soy asquerosa, que no sirvo para nada más que para lo que a él le conviene. Pero en medio de todo eso, también salieron más verdades. Cosas que yo no sabía. Y una de las que más me golpeó, fue enterarme de que él había estado con mi prima, Yurani. La misma de la que hablaba con desprecio desde el inicio. La misma que criticaba como si fuera lo peor. Ahí entendí que nunca fue ella el problema. Siempre fue él. Hoy, justo hoy, se está yendo del cuarto donde vivimos con mis hijos. Dice que yo le quité la felicidad, que quiere empezar de nuevo, viajar, comprarse un carro, hacer su vida. Y lo dice como si todo esto hubiera sido solo culpa mía. Yo debería sentir alivio. Debería odiarlo. Pero no puedo. Es como si todo lo que viví con él se me hubiera quedado metido en la cabeza. Sus palabras, sus amenazas, eso de que me voy a arrepentir, de que voy a terminar arrastrándome en la peor miseria. Y una parte de mí le cree. Eso es lo peor. No quiero volver a ser infiel. No quiero volver a esa vida. No quiero seguir en este ciclo que me destruye cada vez más. Pero me siento vacía. Como si todo lo que soy estuviera ligado a él, incluso ahora que se está yendo. Y lo más duro es aceptar que, para él, yo solo sirvo para una cosa. Porque cada vez que se acerca, es solo por eso. Para lo demás, nunca fui suficiente. Ahora me quedo aquí, con mis hijos, con todo lo que pasó encima, y sin saber muy bien cómo empezar de nuevo. Pero entendiendo, aunque duela, que esta vez sí se terminó.